Bueno, bueno, Pato, qué bueno este encuentro con vos. Estás hace años en Sydney, sos de Santa Fe, nos conocimos en Córdoba, estudiando allá, bueno, me interesa mucho poder conversar con vos sobre lo que está pasando, cómo lo estás viendo desde Sydney, tu lugar de residencia, con tu marido y con tu hija, y cuáles son las miradas que se pueden tener desde una ciudad del primer mundo como Sydney sobre este fenómeno, tanto a nivel humano como a nivel naturaleza, a nivel entorno, a nivel economía. Así que contame un poquito cómo lo estás viviendo vos, cuáles son tus sensaciones, como para empezar la charla. Sí, hay muchos puntos, hay muchas cosas y también va cambiando según el día. Sí, bueno, acá las medidas son distintas de las que se han tomado en Argentina. También, a diferencia de Argentina, acá las medidas no están siendo apoyadas por toda la cúpula política o gobernantes. Hay discusiones, hay provincias que están actuando diferente. Entonces, digamos, creo que hay dos pujas muy fuertes. Una es la gente que está priorizando la parte económica y la otra es la gente que está priorizando los riesgos de salud. Entonces está el de quédate en tu casa, stay at home a toda costa, y está el que dice, bueno, no, si nos quedamos no vamos a poder pagar el alquiler de la casa donde estamos. Y entonces, bueno, esa creo que esas son las dos cosas. Después, con el tema humano, creo que varía según cada uno, pero básicamente al ser una población con un fuerte componente sajón, que ya es de mantener las distancias, o sea, el tema de no darse besos, acá, digamos, no modifica a nadie. Es más, no tampoco darse el codo, uno mantiene la distancia, al menos que uno viva en una comunidad muy latina, muy libanesa o una cosa así, pero si no en general eso no. Pero bueno, ya era una sociedad que ya tenía el tema del aislamiento y también con sus contras, y ahora es como que eso se está un poco recrudeciendo. Así que, y cada uno lo manejará distinto. Acá en Australia la salud mental es un tema importante. O sea, es un tema que acá la gente se suicida, o sea, son números. Entonces, no sé cómo se va, no hay muchas noticias de eso, o sea, no se habla mucho de eso, pero seguramente hay un costo que se está pagando. Y después la gente grande que ya estaba sola, porque digamos, las familias en general no tenían muchos hijos, entonces se habla mucho de familias nucleares, padre, madre, hijos, dos hijos, algo así. Entonces ya había gente sola que ahora no puede salir. Entonces, lo que se hizo en algunas provincias es hacer esta red de voluntarios y decide promover el contacto cuidado. Y bueno, ¿y qué pasa con uno? Porque, digamos, cuando yo no soy una anciana, pero yo creo que te dije antes, o sea, yo tengo una nena y mi nena no está teniendo contacto con otros niños. Y después hay muchísimos padres que están enloqueciendo con sus hijos en la casa, muchos padres que también se han dado cuenta que no saben jugar con sus chicos, que necesitan tenerlos con el televisor porque si no, no saben qué hacer. Y hay otros padres que están redescubriendo la paternidad o estar en familia porque están trabajando desde la casa. Entonces, no sé, y después, bueno, con el tema de, ¿qué más? No sé qué más. Hay muchas cosas para hablar. No, Bueno, sí, un punto que me parece interesante es pensar cómo es la vida hoy en día en Sydney, si es una ciudad en la que se ve gente en la calle, si los negocios están abiertos. Vos hablabas más temprano del tema del takeaway, de que la gente la incentivan a que vaya y compre cosas, de que hay de que el gobierno incluso habló de la actividad esencial que todo trabajador tiene una actividad esencial. Eso me pareció muy interesante de ver cómo lo perciben allá ustedes. sí, la frase del primer ministro es, if you have a job, your job is essential. O sea, si tenés tu trabajo es esencial. Obviamente que hay gente que perdió muchísimo, porque digamos, hay
hay un montón de negocios que no funcionan. Entonces, en ese marco, el mensaje es, si vos tenés el lujo de poder trabajar, tu trabajo es esencial. Y por eso es que el gobierno lo que hizo fue, primero, todo lo que sea, lo que sería guarderías en Argentina, de los chicos de 0 a 4 años, son gratis para todo el mundo. Cosa de que nadie tenga la excusa de no poder ir a trabajar por tener tu hijo en tu casa. Entonces te lo dan gratis. Y no es a los essential workers como médicos, no, es cualquier persona. Para todo el mundo es gratis. Obviamente que hay protestas, porque los chicos, qué sé yo, que los maestras expuestas, bueno, si no lo querés mandar, no lo mandes. Pero es gratis. Y después las escuelas no las cerró. No solamente que las escuelas no se cerraron, sino que el primer ministro, él no quiere que los chicos pierdan el año. Y ahí hay una discusión. Los directores de colegio que te dicen, no, escucha, está bien, te mandamos la tarea, pero esto es un tiempo especial, si no la podés hacer, no la hagas, y después tenés los otros que te dicen, no, tu hijo tiene que pasar el año. Entonces, no sé, ahí es un tema. Se está haciendo mucho online. Yo hablé con una amiga ayer de una de las provincias que ellos son los que cerraron la frontera, tienen cerrada y que hay muy pocos casos y que ellos hicieron hasta lo que sería, acá el término 1 le llaman hasta Pascuas. Y las últimas semanas la hicieron online, pero ya ahora empiezan a hacerlo presencial y ella lo va a mandar al chico. Bueno, entonces digamos, esas cosas salen. Pero obviamente que también te dan la libertad, si vos no querés mandar a tu hijo al colegio, está bien, lo podés hacer online. O sea, está todo como optativo. Entonces, en esta cosa optativa es que hay también incertidumbre. ¿Entendés? ¿Qué haces? O sea, ¿es contagioso? ¿No es contagioso? ¿Te cuidás? ¿Te estás arriesgando? Entonces, ahí tenés que tomar, ahí cada uno me parece que toma como una decisión personal. Yo lo que pasa es que me guié siempre más por lo que pasaba en Argentina, porque a mí me parecía que Argentina estaba haciendo las cosas más, no sé si la palabra es responsable, pero me parecía que estaba haciendo las cosas más informadas. Y la razón puede sonar gracioso, pero yo lo que veo en Argentina, viste que Argentina tiene esta cultura de los programas de chismes, que son muy importantes. ¿No? Y son horas de programas que hablan al divino botón. Canales enteros dedicados a eso. El periodismo amarillista. Y a mí me gusta, o sea, y me parece que además tengo la teoría de que si vos querés saber lo que pasa en Argentina, tenés que ver esos programas, y no tanto los periodísticos. Entonces, si vos ves esos programas, te haces como un panorama general de lo que está pasando. Y esos programas fueron los que tenían todos los días médicos informando. Y es impresionante, ya que los interrumpen y todo lo que pasa en esos programas. Pero me parecía que el nivel de información que estaban teniendo y la decisión de los médicos de salir a los medios, a estos programas, que lo ven los vecinos, que lo ven la señora de barrio, me pareció que eso era lo que no estaba pasando acá. Acá es como que no había un médico informando en un noticiero o el ministro de salud. Y me parecía que faltaba más información. Entonces me parecía mucho más interesante. Por ejemplo, hubo 2 mesas, o una mesa en particular de Mirta Legrand, que la información que se discutió ahí me pareció una de las mejores que hubo. Y yo ese nivel de discusión no tenía acceso acá a tenerlo. Porque no hay, porque no había, porque no soy familia, no tengo médicos en la familia, no tengo forma de discutirlo. Y me parecía que la gente en Argentina estaba teniendo acceso de primera mano a lo que estaba pasando, mucho más informada, mucho más actualizada, aún si la respuesta era no sé, aún si esa era la respuesta, aunque la respuesta fuera no sé, que es mucho lo que pasa con este virus. Entonces yo me guiaba más lo que pasaba allá y hice la cuarentena de esa manera. Pero si bien el panorama, hay mucha menos gente, mucho menos tráfico, qué sé yo, igual hay muchísima gente circulando. Hay colas en los negocios de venta de materiales de refacción del hogar, porque la gente aprovecha para hacer jardinería y para hacer pintura. Ahí hay colas.
O sea, la gente hace cola, porque además del tema de distanciamiento social tienen que guardar distancia, así que no pueden entrar mucho. Ahí hay cola. También lo que pasó al principio fue que la gente aprovechaba los días lindos para irse a la playa y se llenaban las playas. Entonces el gobierno tuvo que cerrar las playas. Y bueno, entonces sí, no sé bien cómo, no hay una línea de cómo vive la gente esta pandemia. No hay una línea ni de susto ni de responsabilidad. Y sí lo que vos decías antes, de que hay muchísima gente que está pidiendo que por favor, sí, inviertan en los negocios chicos. O sea, que sí te vayas a tomar el café, te vayas a comprar la comida, sí que cenes, aunque sea 2 veces por semana, vayas a comprar la cena para apoyar los negocios chicos, familiares. Sabes que una de las cuestiones que más me llama la atención es que Australia es un país con un nivel de calidad de vida altísimo. De hecho, el costo de vida es muy alto. Sé que es muy caro vivir en Australia. Tengo un hermano que vivió 3 años en Melbourne y sé el costo de vida que tiene. Y a la vez, Argentina por ahí tiene un programa de apoyo y de estar pensando todo el tiempo cómo ponen dinero en la economía. Y vos me estás diciendo que en Australia es más como, bueno, a ver cómo cada uno se va arreglando, cómo cada uno va haciendo que esto, o sea, anda a comprarle a tal persona para que más o menos de individuo a individuo la cosa se resuelva, ¿no? Acá es como más, bueno, paren todo, que nosotros vamos a poner plata para los sueldos, vamos a poner plata para los autónomos, eso. El tema es que, a ver cómo lo digo esto, porque también depende. Hay varios discursos en la sociedad. El discurso fuerte del primer ministro es, o sea, lo que te dije, cada trabajo es esencial. O sea, el discurso fuerte del primer ministro es, o sea, en la economía es muy importante. O sea, es así. Después tenés otras voces que están diciendo, no, bueno, pero la salud y qué sé yo, pero... Y después tenés la gente, lo que también, a ver en qué se alinea. Y el gobierno lo que ha hecho no es que no ha inyectado dinero en la economía para ayudar a los perdedores, digamos, los perdedores de esta pandemia. Ha inyectado mucho dinero, y mucho. El tema es que, como vos decís, es caro, es una economía cara. O sea, Claro. el estándar de vida es alto, pero también es caro. Acá creo que acá lo más barato yo creo que es comer. O sea, comer la verdad es que es barato. Por más que la gente diga que se queja, nosotros hemos hecho cálculos Hernán, que tienen todos los números en la cabeza, siempre hace cálculos y en realidad no es caro comer. Hay alimentos que están caros, pero están caros desde hace bastante por un tema de producción. Pero no es caro. El alquiler es carísimo. O sea, a muchísimas personas se le va la mitad del sueldo o más en el alquiler. O más. En la salud es cara. O sea, tener un seguro privado, como si fuera allá OSDE o alguna empresa así, son carísimas. Bueno, acá Claro. también es caro. Entonces, el gobierno inyecta dinero, pero y también inyecta sin emitir, digamos, está sacando joyas de la abuela, digamos, o esa es la idea, para que no haya tanta inflación, ¿no? Entonces, pero pareciera que nunca alcanza. Y digamos, y acá las empresas van informando su condición todos los días. Acá se está sabiendo quién está quebrando. Entonces, por ejemplo, hoy Virgin anunció, nos vamos la lona. O sea, si no nos ayudan, ya está, nos vamos. Cadenas de restaurantes que también cerraron. Empresas que bajaron las cortinas. Y es así, o sea, si se está informando eso, lo estamos sabiendo, lo estamos viendo todos los días. Y sí es verdad que el gobierno ha limitado su ayuda en algunas cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo el alquiler. El alquiler y los créditos con los bancos, que eso es un tema que, esta es una economía que está muy atada al crédito para comprar la propiedad. Y que además se sacan crédito para comprar propiedades, para invertir. Entonces, y ahí el gobierno no se mete. O sea,
ahí el gobierno dijo, bueno, trátensela de arreglar, creo que lo que se han frenado son las evicciones, no te pueden echar, pero digamos, ahí hay que negociar entre cada uno, en eso sí te dejaron sola, te dejan solo, ahí vas a tener que ver cómo haces. Pero ha dado muchos subsidios, también es verdad, está dando plata, pero pareciera que no fuera suficiente, ¿no? Y se espera obviamente una recesión. Claro, porque lo que uno por ahí imagina de un país de primer mundo como Australia es, bueno, el Estado te dice, listo, te puse en tu cuenta $5.000, quédate tranquilo, cuídate, hacé jardinería, que ya está resuelto. Y al final, por ahí, comparando con Argentina, vos que también sos argentina como yo, y que vivís, que tenés tu familia acá también y ves cómo se vive, por ahí uno dice, bueno, ¿cómo resuelven los países del primer mundo esta situación? Porque estamos todos pensando qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la realidad de cada uno, los que son autónomos, los que tienen un empleo. Hoy veía recién el video de Richard Branson despidiéndose de su gente en Virgin, ahí en Australia, diciendo, bueno, no es el final, pero por ahora es el final, ¿no? Y Sí. vos decís que Branson diga eso, quiere decir que esto es realmente inviable, porque, a ver, que las subsidiarias no puedan traer dinero desde otro lugar para ayudar a Australia, quiere decir que la cosa es muy complicada. Y además que digamos que las leyes laborales no son como allá, o sea que acá te despiden y la indemnización no es, o sea, no es tan así, no es que todos son indemnizados de la misma manera, hay acuerdos de trabajo que no hay, entonces te echan y te echan. O sea, la gente de turismo y la gente de viajes ya se viene despidiendo desde hace 2 meses, desde febrero, esa gente quedó sin trabajo desde hace mucho, están muy mal. Y en un país que además el turismo es muy importante. Pero además Australia, el, eh, la educación internacional es muy importante para el PBI en Australia. Y bueno, ahí también hay todo un tire y afloje y no sé cómo va a funcionar. O sea, la cantidad de estudiantes internacionales de Asia es muy alta. Y si tu hermano vivió en Melbourne, habrá la cantidad de estudiantes internacionales que o vienen para estudiar, o vienen para estudiar y quedarse, y no queda muy claro, y todo ese tema. Y bueno, eso, hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando se cerraron las fronteras, pero toda esa gente sigue. El problema con esos estudiantes internacionales es que muchos no vienen con mucha plata. Están los que serán ricos de nazi y vienen a pagarse un curso o un máster, pero hay muchos estudiantes que vienen a jugar un poco con esas 20 horas de trabajo y que después me quedo y con la visa y qué sé yo. Y ahora esos estudiantes que iban a trabajar de mozos, de niñero, qué sé yo, ahora están en la lona. Claro. Entonces, No tienen ese dinero extra que pensaban tener. o sea, a esa gente el gobierno no los va a ayudar. Mm. Y después entonces están las voces que dicen, no, pero ¿cómo no los vas a ayudar si ellos formaron parte de tu PBI? O sea, jugaste con ellos, pero ahora no los ayudás y qué sé yo. Y no sé, me parece que lo que está haciendo el gobierno es fijar prioridades. La situación no se puede comparar con Argentina porque me parece a mí que el nivel de pobreza es distinto. Para mí la pobreza cambia todos los números. O sea, si vos tenés gente que tienes un colchón de pobreza muy alto, que se viene acumulando de años y años y años, provocado por, en realidad, este gobierno, porque este gobierno forma parte del gobierno anterior y del anterior y del anterior, lo único que cambia son las funciones, pero en realidad están todos haciendo lo mismo hace 20 años, o sea que el pobre de hoy se le puede reclamar a este gobierno y a todos. Claro. Es que Argentina no tiene plata para ayudar a la gente. Ese es el tema, y es lo que a uno lo desespera. A uno lo desespera, y que me parece que desespera a los economistas. A cualquier persona que sabe un poco de economía, se está dando cuenta que esa gente que va al cajero automático, ya el hecho de que vaya y que tenga la necesidad de tener plata en efectivo, ya ahí te marca, ya Sí, todo. sí, sí. Porque esa Sí, 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 son sí. la Es un gran indicador, ¿no? Es un gran indicador. Claro, porque si la adicción, si vos sos adicta o adicto al efectivo, es porque tenés una economía en negro. Ya sea sueldo, ya sea el almacén, ya sea lo que sea. O sea, es así. Entonces, por empezar. Pero segundo, que esa plata que vos sacás del cajero es plata emitida, sin base. O sea, fondo es eso. Entonces, a mí me desespera. Yo cuando
cada vez que anuncian una medida de ayudar, y vos querés que te ayuden, y vos querés que ayuden a la gente, vos querés que la gente coma, pero el tema es que es un país pobre, que no tiene dónde escarbar la olla. Y eso es lo que, y esto es lo que a uno lo desespera de afuera, porque vos no sabés lo que va a pasar, y vos no querés tampoco decir malas noticias, vos no querés en un WhatsApp ponerte a hacer para apoyar esas cadenas que hablan mal, o vos no querés, o sea, yo no quiero ser una persona negativa, pero, o sea, por otra parte, lo que está pasando me parece que sí que es interesante, es que en Argentina, por sobre todo, uno no puede preocuparse en público. Porque si te preocupas en público es como que formás parte de la grieta. Como que si te señalás algo que está mal, es como que no te estás focalizando en lo importante. Te volvés un contrera. O sea, si no estás aplaudiendo a los médicos a las 8 de la noche o no sé qué, a qué hora se aplaude, y estás en contra del país. Y a mí me parece una canallada eso, una canallada, porque lo que está pasando en buena parte es porque, o sea, estamos diciendo, uy, qué bueno. Bueno, a los médicos en realidad más que aplaudirlo hay que pagarle un sueldo más alto, hay que tener que tener los hospitales equipados y tener que hacer que la gente tenga salud y que tenga acceso a los dispensarios y que tenga eso. Y entonces, qué sé yo. Sí, yo sé que no es tiempo para hacer negativo, y menos cuando uno no tiene poder, ¿no? Cuando uno no, digamos, pero digamos, a veces uno tiene que desahogarse y tiene que tener un lugar para estar mal. Y después otra cosa que me pasa en Argentina y también en Australia, pero se ve mucho en Argentina, es esta cosa de que uno tiene que estar regio en la pandemia, ¿viste? De que tenés que estar aprovechando o para ordenar, para limpiar, para hacer dieta, Sí, para sí. hacer yoga. Y a mí me encanta eso, me encanta, pero hay gente que no lo puede hacer. Y no se está hablando de esa gente porque no se quiere poner como malas noticias, y que además me parece porque la gente no quiere, ¿entendés? Por algo es que los programas de periodismo amarillo son los que la gente más ve, porque no se quiere ver la realidad. Entonces, no sé, todas estas cosas. Acá también pasa, me parece, acá también. Por eso no Y sé si la no sé pobreza, solución. la pobreza en Australia tiene que ver con gente que son inmigrantes, que han venido al sueño australiano, o tiene que ver con australianos que no han podido insertarse, que no han podido conseguir un espacio digno, si se quiere. Sí, no sé los números, digamos, no sé cuáles son los números, los orígenes. O sea, hay una pobreza muy alta que está asociada a las apuestas, a la adicción al juego, a la adicción a la Wow, droga, al no sabía. alcoholismo, muy alta, muy alta. Mucha gente que queda en la calle por ese tipo de cosas. En una sociedad en el que todo eso forma parte muy importante de la economía. La Opera House ya con plata en juego. En plena pandemia, las carreras de caballos siguen y las carreras de galgos también. Y se discutió mucho el tema de cerrar los casinos. Entonces, digamos, o sea, el problema mueve la economía también de Australia. Entonces hay una pobreza que está asociada con eso. Después tenés la pobreza que también está asociada a grupos culturales. Creo que el grupo de lo que sea aborigen siempre fue un grupo que siempre quedó rezagado y con muchos problemas que tienen que ver con la cultura. Es difícil de tratar, pero el 80% de la población carcelaria es aborigen. Entonces, esto es un Wow. tema. Y después tenés una pobreza que está asociada a, pero bueno, esto no sé si es un discurso de derecho o no, y tampoco sé si está mal. Digamos, hay mucha gente que vive del gobierno hace muchísimos años y no trabaja. A veces mi pregunta es, ¿y es mejor dejarlos en la calle? Porque vos sabés que hay gente que no se va a poder reinsertar por los diferentes Sí, no tienen, problemas. no tienen las habilidades que hoy son empleables, por decirte algo, ¿no? Sí, entonces ahí no sabes, pero eso sí pasa, mucha gente. Y mucha de esa gente que se acostumbró a vivir de esa forma, eh, y en una economía del primer mundo, insisto, o sea, cuando te ayudan mucho. O
sea, te ayudan, vos podés elegir, si te dan una casa, podés elegir a veces el barrio donde querés vivir, el tipo de casa, te podés quejar que no te gusta. Hace unos años hubo, todavía sigue el problema, no sé cómo, pero digamos, Australia tiene una fuerte asistencia en lo que se llama Housing Commission, que son casas que te da el gobierno, te las da, vos pagas una parte, depende de cada caso. Y claro, entonces por ahí el gobierno hace como barrios o alquila edificios y cosas así. Claro, había gente que estaba viviendo desde hacía 20, 30 años en lugares que hoy son carísimos, qué sé yo, como decirte, cerca del Opera House. Entonces, claro, si el gobierno vende eso, puede hacer barrios mucho, o sea, puede hacer muchas más casas o puede pagar alquileres mucho más. No hay forma de moverlas. No hay forma de mover esa gente. Hay gente que a lo mejor ha vivido del gobierno teniendo trabajo y todo, que también se la ha buscado. O sea, que ese tipo de clientelismo existe. Y según el gobierno... Estoy seguro que mucha gente que está escuchando no se lo imagina tampoco, ¿no? En Australia, yo no me lo imagino, y para vos también como Argentina habrá sido como choqueante ver ese nivel de manejo político en un país que uno por ahí imagina que es más pulcro, más prolijo, más, qué sé yo. Sí, creo que dentro de todo es prolijo, pero ahí está en el primer mundo, o sea, por eso uno tiene que confiar, porque si voy a decir, está mal, bueno, ellos saben lo que hacen, hay dinero, se mueven. Me parece que también, a lo mejor, una vez alguien me dijo que en realidad ellos, lo que pasa con Australia es como tiene una base británica fuerte, y el británico lo que hace es confía en tu comportamiento, o sea, confía en que vos te vas a comportar de acuerdo a lo esperable, Sí. y que en realidad las malas voluntades vienen con el tema de algunos inmigrantes que vienen o que venimos de países en los cuales estamos acostumbrados a manejarnos con cierto nivel de corrupción. Entonces, a lo mejor a nosotros nos hace falta que haya un cartel que diga no tirar basura, pero el británico en sí mismo no la va a tirar, no necesita ni el cartel, ni la multa, ni nada. Y es como que Australia no se acomoda con la suficiente rapidez a esa idiosincrasia. O sea, cuando vos llegas acá, nadie te dice cómo tenés que comportarte. Se supone que vos te vas a comportar de una manera determinada. Y el gobierno también, aparte, es un gobierno liberal, si se quiere, entonces tampoco se quiere meter en tus libertades individuales y todo eso. Entonces me parece que esas cosas, algunos le dan esa explicación, como que no ha llegado las leyes a acomodarse. Y también, bueno, la población va cambiando, la cantidad de gente va cambiando, y bueno, y la gente por ahí no se da cuenta de la escasez. O sea, Australia es un país enorme, es una isla además, es un continente, pero solamente el 30% es habitable, el resto no es habitable. El 70% del país está en el desierto. Entonces, digamos, no, la gente, y además Australia tiene, si no me equivoco, la sexta huella humana. No sé si se llama huella humana o creo que es humana la traducción, no sé cómo se traduce, pero digamos, el uso de los recursos que usa una persona es la sexta más profunda del mundo. O sea que la velocidad que se usan los recursos es muy alta. Y es como que tampoco parece que la gente no se preocupa por eso. A veces te parece que sí, no sé, es como que es un país en el que uno tiene que confiar mucho, en el que la gente que tiene poder lo ejerza con bastante buena voluntad y que la población también lo acompañe. Entonces, qué sé yo. Claro. En la época sí, del año pasado. ¿Cómo? Perdón, ¿ibas a decir algo? El año pasado, por ejemplo, en la época de sequía fuerte que hubo, que no está solucionado, también esa es otra ilusión. La gente cree que ya todo pasó y no es así. Pero, digamos, se pusieron en marcha algunas plantas desalinizadoras y se pusieron en marcha planes de ahorro de agua. Entonces, digamos, la gente, por un lado, está preparado para hacerlo, pero además hay una infraestructura burocrática y hay obras, ¿entendés? O sea, hay una planta desalinisadora que se usa y que se habrá fabricado durante años, no sé cómo es. Entonces, cuando hubo que ponerle en marcha, estaba. Por eso me refiero que, digamos, necesitamos tener un gobierno que prevea esto, porque obviamente cuando hay una sequía vamos a tener pobres, pero no es lo mismo que llegue la sequía
que tengamos 1 millón de pobres, que tengamos a 5, y no es lo mismo que tengamos la sequía con una planta de desalinizadora que sin una planta desalinizadora de agua. Entonces me parece que estas cosas hay que señalárselas a los gobernantes, diciendo, bueno, sí, vino la pandemia, pero ¿cuántos respiradores había? ¿Entendés? Entonces así. Y empezar también a hacer números, porque, digamos, los gobernantes en Argentina no se quieren bajar el sueldo porque sería un gesto simbólico. Bueno, sí, es un gesto simbólico hasta cierto punto, digamos. Está bien, no Sí, vamos sí, a pero es sancionar. plata real, no es una plata simbólica, es plata real. A lo mejor con esa platita, que son como 200 millones, tampoco es que no es nada. Está bien, no vamos a salvar a la economía argentina, pero a lo mejor podemos comprar todos los insumos necesarios hasta pasado el invierno para todos los hospitales del país. O sea, tampoco es que es tan simbólico. O sea, por eso digo, pero no hay nadie que lo esté señalando, no hay nadie que lo diga, que se anime, y uno no lo puede decir porque son charlas de café, digamos, pero eso me refiero. En ese sentido me parece que en Australia el discurso en contra del gobierno y también a favor, eso sí es un poco más abierto, o sea, acá se cuestiona mucho más. Incluso, por ejemplo, se hacen bromas todo el tiempo de que nosotros en realidad queremos a la primera ministra de Nueva Zelanda. Entonces le decimos, ay, por favor. Y es más, ahora la última broma es que dicen que los australianos, hay una maldición en Australia que dicen que todos los neozelandeses exitosos con el tiempo se transforman en australianos. Viste, como Russell Crowe, que en realidad si vos te mirás, nacieron en Nueva Zelanda, pero Australia se los adueña. Entonces Sí, ahora sí. nosotros, hay un meme que dice, bueno, lo siento Jacinta, pero ahora vos sos australiana, y la quieren y todo el tema. O sea que hay una crítica, a pesar de todo, hay una crítica, se puede hablar. O sea que por un lado hay eso. Pero bueno. No, pero Argentina, yo sé que no estás acá hace mucho, pero Argentina te puedo decir que abundan los programas donde también abiertamente se critica y se cuestiona, pero creo que se lo tilda fácilmente como quizás de grieta o de una persona que está en contra, como si hubiese que estar a favor o en contra, y que no fuera una persona que está pensando por fuera de eso, ¿no? Diciendo, mirá, más allá de que yo sea pro, anti. La realidad es que esa plata es real y son millones reales que van a ser efectivo y que van a comprar cosas reales, no simbólicas. Pero bueno, Sí. quería llevarte a esto que decías recién de la sequía y lo que todos, por supuesto, vimos y fuimos testigos por televisión de lo que pasó con los incendios. Sé que es un tema que no está resuelto, sé que es un tema que llegó hasta Sydney, hasta tu casa, que hubo humo en todos lados. Contame un poco cómo está hoy Australia frente a esto y qué significa en realidad lo que pasó, ya que hemos tenido muchas versiones, pero entiendo que quizá lo que también está pasando, digo, la pandemia no puede borrar todo lo otro, ¿no? No, no, no. Bueno, yo soy una persona común, así que tampoco es que tengo los números. Por ejemplo, pero la gente que quedó sin las casas, que se quemaron, digamos, hay que pensar que en los incendios no se quemaron solamente espacios verdes, sino que se quemaron pueblos. O sea, yo se me acuerdo patente el día que ese pueblo se estaba tirando al agua. O sea, el tipo estaba en vivo. O sea, yo estaba viendo justo las noticias en vivo, que no lo podía creer. O sea, dijo, estaba el tipo hablando con el periodista, como yo estoy hablando con vos, pero en el teléfono, y le dice, miren, estamos en la orilla del agua. Ese es el discurso que dijo el tipo. Dijo, estamos en la orilla del agua, esperando a que el jefe de bomberos nos dé la señal para tirarnos. Y el periodista Wow. le hace como un comentario, pero ¿y a dónde se va a tirar? Dice, es hondo. Y me dice, a mí la parte que me toca tengo ostras, o sea que si me tiro me voy a raspar, me voy a lastimar todo. O sea, a ese punto, o sea, se quemaron pueblos enteros. Entonces, digamos, en las 3.000 o y pico de casas que estaban aseguradas, hubo, no sé la cantidad de millones de dólares que las agencias tuvieron, que las empresas de seguro tuvieron que pagar. Esa gente lo que dicen es que tampoco tiene casa para pasar pandemia. O sea que la Claro. recuperación económica de esos pueblos no existió. Digamos, la gente, digamos, todo eso, además de esos pueblos, venían de un castigo muy alto de muchos años. Había pueblos donde no llovía hace 3 o 4 años, había niños de 4 años que no conocían la lluvia. Entonces ya venían castigando, más los incendios y la sequía que siguió, no hubo, digamos, y ahora la pandemia. Entonces hay muchísimas economías regionales que no se recuperaron nunca.
y uno se pregunta, y bueno, ¿y esa gente de qué vive, cómo vive? Y la verdad el día a día es que no sabemos mucho, no sabemos de esas historias individuales, no se sabe tanto. Sí habrá gente que habrá entrado en lo que se llama el DOL, que es la ayuda del gobierno, habrá mucha gente de esos pueblos que tendrá su casa propia, pero digamos no se pudieron recuperar. ¿Y cómo se vivió? Eh, yo lo viví como con mucha angustia y en diciembre particularmente fue un mes en el que se sintió una tristeza en la sociedad. La gente estaba triste. No sé si la palabra es preocupada. Yo no sé si la palabra es preocupada, porque muchos seguimos, todos, o sea, pero a mí hubo un día que me resultó particularmente triste, que fue un día en el que el nivel de incendio había sido muy alto, noticias terribles de animales, de lo que vos se te ocurra, y me acuerdo que yo iba en una ruta y veía toda la fila de gente que se iba al shopping a hacer las compras de Navidad. Y eso me quedó grabado, como diciendo, pase lo que pasa en este mundo, tenemos que seguir comprando. Pase lo que pase en el mundo, tenemos que seguir comprando y manteniendo una economía que se cae si no compramos el regalito de Navidad. O sea, ¿qué tiene que pasar para que entendamos que hay que producir una especie de revolución en la economía? Y también me sentí mal, porque digo, es una mentira que las personas de forma individual podamos hacer esto. Esto no lo podemos hacer nosotros. ¿Qué voy a hacer? Yo frenando el auto y decir, ¿sabes qué? Este año no voy a armar el arbolito, voy a cambiar. No, esto lo tiene que tomar la gente que se le está rogando de hace años que tomen la decisión. Porque así como te digo, podemos reclamarle a todos los políticos argentinos de la pobreza, le podemos reclamar a todos los líderes mundiales que desde los años 70 le están diciendo, frenen este monstruo, frenen esta economía basada en el consumo, frenen, no se puede, no se puede, se va a producir o sea, no alcanzan los recursos. ¿Quién va a sobrevivir? Va a sobrevivir el que tenga más plata al final. Es así. Y de hecho los barrios caros son los barrios que más espacios verdes tienen. Entonces, es así. O sea, ya está pasando ahora eso. Y lo que están Sí, sí, la pasando... idea de que el consumo puede ser infinito y que vos podés llevar esa curva, por decirte, hasta el máximo o a lo inimaginable, es una idea recontra caduca ya, ¿no? Me parece que nadie la puede sostener, por lo menos teóricamente. No, y además que, digamos, cuando se saca la política del segundo hijo, no sé, en China, la razón por la que se lo hace, Hernán y yo estábamos viendo el discurso del ministro de Economía de China, cuando lo escuchamos, creo que esto fue hace del 2000, no sé si 11, 12, cuando se le pregunta, ¿cuál fue la razón para sacar la política del solo hijo? Y la razón es porque necesitan aumentar el consumo. Y esa fue su respuesta. Esa fue la respuesta de todos. O sea que lo que se necesita no son más hijos, son consumistas. Y cuando Claro. alguien dice, No pongan en el ciudadanos, centro sino consumidores. No, no es más ciudadanos, es más consumidores. Matrix que existe. Y entonces cuando alguien dice, bueno, no, hay que poner el centro de los intereses al medio ambiente, sos hippie, sos contra del gobierno, sos comunista, sos esto. No, es lo que tiene que pasar. Y si hay que regular, o sea, y aparte yo no estoy pidiendo que la gente no se reproduzca. O sea, es muy simple. Si vos mandás a los chicos al colegio, no se reproducen. Y eso es lo que pasa. O sea, el tema es que se le está dando esa falacia mentirosa, horrible a la gente diciéndole, no, pero los pobres, no se le puede prohibir a los pobres que tengan pocos hijos. No, es que los pobres están teniendo la cantidad de hijos que quieren. Los pobres están teniendo la cantidad de hijos que se los da la pobreza por la falta de información, por la falta de educación, por la falta de acceso a educación sexual y a todo eso. Los que están teniendo los hijos que quieren tener son la gente que tiene acceso a eso. Y es la gran mentira también. Y no se está viendo el costo para ellos, para el medio ambiente y para todo. Y otro tema importante, que el tema medioambiental no es un tema de ballenas. Cuando le dicen, vos te estás preocupando por las ballenas. No, cuando el medio ambiente se cae todo. ¿Qué se cree? Que el agua que se contamina en el río, ahí no sé qué río tienen en corriente, no te llega a la canilla. Es el mismo El agua. Paraná.
Sí, y el aire y todo. O sea, cuando vos te preocupás por el medio ambiente, en realidad estás poniendo en funcionamiento un montón de mecanismos de justicia social. Y eso es lo que nadie está diciendo y nadie está hablando. Y eso a mí me saca de los casillos. Porque yo digo, si vos querés defender a los pobres, defender el medio ambiente. Y ahí ya está. Cuando vos te focalizás, te obsesionás, ¿sí? Obsesionate con el cuidado del medio ambiente, obsesionate, que sea como sí, volvete loco con eso, se van a empezar a equilibrar todo lo demás. Es al revés de lo que la gente dice. Es totalmente al revés. Cuando vos empezás a producir en función a lo que la tierra puede, qué sé yo, todo lo demás se equilibra. Y no sé hasta qué punto la gente no quiere hacer eso, la gente con poder no quiere, porque a lo mejor se les cae su centro de poder, me parece a mí. Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que nadie está dispuesto a decir es, con esta nueva cosmovisión, yo me tengo que restar. O sea, con esta nueva forma de pensar, yo me tengo que correr. Y tienen que venir otros que lideren esto y que corporicen esto que yo ya no represento, o que lo que yo represento ya no tiene cabida en este lugar. Entonces, ahí me parece que hay un acto de entrega que es muy poco visto en los líderes, ¿no? Como esta cosa de, yo quién soy en la jugada, si yo soy el que siempre sostuve, no sé, la economía de mercado, el consumo, el consumo infinito, ¿no? No el consumo porque tampoco es una cuestión de estar en contra del consumo, sino decir, de yo puedo poner acá 37, 50, 55, 70 tiendas porque el consumo puede crecer exponencialmente. Veía el documental que se estrenó el sábado, sí, el salmón, no sé si lo viste, que se llama Artificial. No, no lo vi. Está Bueno, bueno. y hablan de todo el esfuerzo que hubo en Estados Unidos por el tema del salmón, primero de reproducirlo para que entre en los ríos, para que haya más pesca, y después para salvar a los ríos de la intromisión de estos salmones que habían sido genéticamente modificados para que no contamine el poco salmón salvaje que queda, que a la vez es fundamental para la cultura de los nativos americanos que tienen asociado a su mitología de creación el salmón. Entonces, si desaparece el salmón, desaparece también ellos como gente. Entonces, bueno, toda una serie de reflexiones que te llevan a decir, a ver, perfecto, no queremos destruir, no queremos dinamitar todo, no es el club de la pelea, o sea, no es Fight Club, ¿no? No es ver cómo como todo implosiona, porque eso sería, o sea, todos tenemos en nuestras vidas a esas personas y en un punto tenemos dentro nuestro a esas personas, no es que venimos de otro planeta y somos pro, viste, no, también tenemos algo de eso, pero me parece que hay como que regenerarse y encontrar dentro de lo que podemos la forma de ir, como decías vos, individualmente yo no puedo parar esa fila de autos yendo al shopping como compulsivamente cuando los koalas pasan a ser una especie en extinción, ¿no? Ponerle en paralelo, o sea, la noticia te dice esto y vos te vas a comprar capaz un koala de peluche. Exacto. Pero no, pero Increíble. que uno cree que si un gobierno se pone a hablar de esto, significa que vamos a tener que vivir en la época de las cavernas. Y no es así. Quizás sí tenga que serlo dentro de 20 años, o quizás tenga que serlo para nuestros hijos. Pero si hubieran hecho los cambios desde los años 70, entonces, ir a comprar al súper con una bolsa que no es de plástico, al final se hizo. Entonces, al final se hizo, o sea, tampoco era tanto esfuerzo. Que se pongan medidores de agua y que se puede el agua consumir de acuerdo al consumo. No te estoy pidiendo que vos tengas que pagar, no sé, $50 el litro, pero un poco se puede hacer. Por ejemplo, una cosa, que se exijan techos verdes, paredes vivas, en un porcentaje mínimo en todos los edificios nuevos, se puede hacer. Y cambiar una ley, y eso va a dar trabajo. Que se cambien las formas de construir los edificios, que se prohíban que se dejen las luces prendidas de todos los edificios de oficina cuando están cerrados. Son cosas que se pueden hacer. O sea, así como se hace una ley de educación sexual, que tiene que enseñarse educación sexual laica, basada en ciencia, en todos los colegios públicos, también se puede hacer una cosa de educación ambiental. Se puede hacer. O sea, no son cosas terribles, o sea, que vayan a cambiar la vida, o bueno, cambian la vida. Sí, a lo mejor las fábricas de bolsas de plástico tengan que cerrar, o a lo mejor no, o a lo mejor se reinventarán. En estos momentos, por ejemplo,
hay empresas de whisky o de cerveza que están produciendo alcohol en gel, qué sé yo. Es distinto, pero aparecen otras fuentes de trabajo también. O sea, lo que se necesita para vivir en un mundo más conectado con el medio ambiente, a veces no son esfuerzos tan grandes para lo que es la media burguesa. No son tan terribles y se pueden hacer de forma gradual. De repente nos encontramos con que estamos viviendo de una forma más sustentables. O sea, hay muchas cosas que solamente requieren de una fuerte convicción por parte de los gobiernos y que se animen a bancarse los enojos, a bancarse una marcha. Hay el costo político. Yo no sé, que haya políticos que vayan por el bronce. Van todos por el oro. Bueno, que vayan por el bronce, pero que se la banquen. Y me parece que es necesario eso. Se lo estamos pidiendo un montón de gente. O sea, por ejemplo, el tema de las mineras. Eso en Australia es un tema muy interesante, porque Australia no tiene una gran producción de bienes y tiene mucha riqueza minera. Entonces, es el tema. Pero se han hecho estudios económicos en el que en realidad las mineras no producen riqueza en el largo plazo a los pueblos. Porque los pueblos hacen las charlas, no, las marchas, no, pero si no permiten el proyecto de minería, nos quedamos sin trabajo. En realidad hace una bonanza de unos años y después el agua se queda contaminada y todos los problemas. Y los pueblos quedan. Y las empresas no dejan mucha riqueza, no es un desparrame, ese efecto derrame no se produce tanto. Entonces a lo mejor es justo mantenerlo eso donde está, no explotarlo y dedicarse a otra cosa. O entender que a lo mejor hay pueblos que no tienen que estar ahí. Trabajo es terrible eso, decimos, no puede vivir de esta manera. Sí, pero yo lo hice, bueno, pero no lo va a poder hacer. Y es terrible eso, y el Estado además tiene que hacerse cargo de esa gente. Yo lo entiendo. O sea, si tu trabajo no es compatible con la nueva era o tu visión de política, y bueno, vos tenés que hacerte cargo. Eso me parece que sí requiere una gran responsabilidad. Vos sabés que yo vivo en un pueblo que se llama Santa Ana, que está cerca de Corrientes, a 16 kilómetros, y acá, hasta los 60, mediados de los 60, hubo un ingenio azucarero, ¿sí? O sea, todo un desarrollo edilicio, y nosotros paseamos cada tanto por ahí porque es una zona como mucha arboleda, es muy linda. Y ayer caminábamos por ahí mientras nos desconectábamos un poco de la casa y pensábamos, en un momento vino un ministro y dijo economías regionales. O sea, nadie más hace azúcar que esta región, nadie más hace vino que esta región, nadie más hace, ¿no? Y yo pensaba cómo se desmanteló, porque ahora queda una chimenea altísima, pero se desmanteló una actividad industrial que tenía un pueblo alrededor que funcionaba en base a ese ingenio, ¿no? Entonces charlábamos con Ada y decíamos, ¿cómo habrá sido ese momento donde le comunican a la gente, miren, esto que se hacía acá ya no se va a hacer más? El Estado dice que no es eficiente que haya por todo el país ingenios azucareros. Entonces vamos a hacerlo distinto. Y se hizo, y en los 60 se hizo. O sea, cuando el Estado quiere hacer algo, lo hace. O sea, a dictatorial o dictatorial. Cuando quiere hacer algo, lo hace. Cuando viene una empresa y le pone plata a los 5, 6 o 10.000 que toman las decisiones, lo hace. Y mira si no es toda la cuarentena. ¿Quién se hubiera imaginado que Argentina hubiera tenido el nivel de acatamiento que tuvo? ¿Quién se hubiera imaginado? O sea, para mí es una sorpresa enorme. Y además me parece un acto de heroísmo por parte de Argentina que lo haga. Pero se hace. Cuando los gobiernos quieren hacer algo, lo hacen. Pero tienen que quererlo y animarse a hacerlo. Y no tienen que tener... Yo ya estoy harta de esa... Yo me crié con eso, de la responsabilidad individual, y lo creo. Creo que uno tiene la responsabilidad y puede tomar decisiones. Pero nosotros no tenemos el poder de todo. No nos pueden poner a nosotros la responsabilidad. Hay muchísimas decisiones que vienen por parte del gobierno. Y si el gobierno no las... Y no nos pueden decir, vos tenés que tomar la decisión de dejar de comprar determinada cosa. Bueno, sí, bueno, no. O sea, tiene que haber una orden que diga, ¿saben qué? O sea, se pone un impuesto al azúcar, o se pone un impuesto al carbón, y qué sé yo. O sea,
Yo no tengo el poder individual de hacerlo, ni yo, ni mi barrio. Hay cosas que sí que podemos hacer, pero hay un límite. O sea, no se puede caer en esa hipocresía y sentirnos felices de confirmar una cosa en Change, vamos a cambiar algo. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que dependen del gobierno. Me parece que el gobierno está usando esta cosa de hacer, no sé si de los hipster o de esta nueva, de que vos podés hacer algo de tu teléfono y entonces nosotros no lo hacemos. No, no, ustedes tienen que hacerlo. Me parece que las cosas que deberían firmarse en Change es decir, bueno, señores, pónganse las pilas y háganlo. No sé. Es así. Vos sabés que yo estoy convencido que los gobiernos muchas veces están leyendo qué piensa la gente y obran en ese sentido, aunque parezca revolucionario, pero que lo hacen favoreciendo a un sector o a otro, pero que pocas veces, yo no conozco por lo menos un caso donde yo diga, esto era absolutamente impopular, nadie lo pedía, No. el gobierno la llevó adelante porque estaba convencido de que era el camino hacia el futuro o que era un mejor futuro para esa sociedad o ese país. Es como que si es algo muy impopular, por más que sea lo mejor que se pueda hacer, y es impopular. Entonces, en un punto, viste, el ego, la cosa, los votos, porque también está esa cosa de el estadista versus el líder político, ¿no? De decir, no, pará, no importa que no me quiera nadie con esto. Yo voy a hacerlo porque es lo mejor, porque estoy viendo desde acá que es lo mejor, porque fui al G20, porque fui a la cumbre del clima en París, porque fui a Tokio, porque fui a donde sea, y entiendo de que aunque cueste muchísimo, por acá tenemos que ir. Y no veo ese heroísmo, como decías vos, el heroísmo, por supuesto, de la gente en Qatar, ¿no? Pero digo, esa cosa de, esto nadie lo está pidiendo, excepto un grupo Sí, minúsculo, mínimo. y me alineo con eso y voy para allá. Sí, además que, por ejemplo, que los políticos en general todos llegan con un poquito la cola sucia, digamos. Entonces, es difícil para ellos tomar decisiones que demuestren ciertas consistencias. Entonces, para llegar a, entonces, digamos, tener que tener como mucha espalda moral para decir, yo tomo esta decisión, soy el ejemplo, no le debo favores a nadie, porque si no, viste, siempre, bueno, pero mira lo que vos hiciste tal cosa, o mira lo que vos hiciste, o mira lo que hizo. Entonces, es difícil llegar con ese grado de coherencia. Por eso también es necesario tener políticos así. Pero no sé, también me parece a mí, lamentablemente, ojalá todo fuera un tema también de que con los gobernantes o los que están tomando decisiones sea gente por ahí con ciertas malas intenciones. A veces prefiero que sean malos y no sean estúpidos. A mí me parece que hay un montón de gente que en realidad el primer acto de corrupción que cometen es el tomar, el aceptar un cargo en el que no están en la altura. Y que encima después cuando tienen la posibilidad de pagar asesores, que para mí los asesores deberían pagarlo de su sueldo, o los podría pagar el partido, no me parece mal tener asesores, encima ni siquiera toman asesores que también estén capacitados, toman Claro, al hijo, claro. al niño, qué sé yo, de asesores, o sea, encima. Entonces me parece que hay una falta muy grande de habilidades y de pericia. Entonces me parece que hay muchas decisiones que se toman porque no se saben, porque le falta calle. Eso sí es verdad, y no digo que la universidad de la calle, no, me refiero, no saben cómo se solucionan las cosas. Cualquier Claro. contador sabe que muchas veces la gente que toma decisiones impositivas parece que está haciendo decisiones para otro país. Y lo mismo pasará para los médicos y lo mismo que pasará con las maestras, con las decisiones que se están tomando a nivel educación. Parece que hay gente que no sabe cómo se estudia o cómo se va a un colegio y que no saben cómo hacer las leyes. Y eso me parece que eso pasa a nivel mundial también. Hay mucha gente que dice las cosas y las dice realmente las cree. Y vos decís, pero esto no es así, esto te lo están diciendo los científicos que no es. Y el tipo no lo está haciendo de malintencionado, el tipo realmente lo cree. Si a eso después le sumás malas intenciones, bueno, ahí tenemos un combo Ahí de empieza estupidez otra conversación. muy, muy mal. Quiero Pero, cerrar, Pato, preguntándote por una persona que admiro mucho, he aprendido a admirarla muchísimo en este último tiempo, que es Jacinda. Hablabas de que la quieren como australiana. La he escuchado en posiciones bastante duras, por ejemplo, esto de no permitir que compren propiedades en Nueva Zelanda a personas que no tienen un proyecto de vida ahí, para evitar que el precio suba, como pasó en Londres, por ejemplo, que el precio suba de las propiedades y que para los propios kiwis no sea posible comprar una propiedad. O sea, posturas de ese tipo que vos decís, claro, o sea, es al fin una persona que dice, yo quiero que mi gente pueda comprar propiedades, ¿no? No crear toda una red
inmobiliaria de especulación. Y así como eso, muchas otras, ¿no? Cuál es tu mirada sobre ella como mujer también? Que me parece que es increíble el mérito que tiene y cuánto se ha celebrado todo su manejo en los últimos días. Me parece que Jacinda es, creo que la mujer que todos quisiéramos ser. O sea, Wow. es la mujer que todos queremos ser. Eh, Más allá de los estereotipos, cuando hablan de liderazgo femenino y qué sé yo, a mí me parece que lo que ella está marcando es decir, yo no sé si soy mujer o ese hombre, pero es una mujer que tiene todo muy claro, que tiene una capacidad enorme para transmitirlo, tiene una firmeza enorme para hacerlo, y se ha ganado la confianza de la gente, aún con estos discursos tan ecológicos. Además, bueno, es una mujer que se ha quedado embarazada, que ha parido y que ha dado la teta a su hijo durante todo su mandato, y que se ha bancado eso y el país sigue. Eh, no sé, ahí me parece que Jacinta es, por el momento, el ejemplo de un político coherente. ¿Ves lo que te digo? Consistente. La chica, ella llega y no tiene que andar preocupándose de que alguien le saca de que le saque trapitos al sol. El carpetazo, se dice acá. Es joven, es informada y se la está bancando. Yo no sé si ella ha sido elegida porque se distrajeron, porque es muy difícil que alguien así suba al poder. Es la única dentro de lo que es de liderazgo nuevo, es la única que realmente se está comportando de esa manera. Porque, digamos, Macron no fue, el de Canadá no fue, ni siquiera Obama fue como ella. O sea, ella está haciendo cosas drásticas. Pero bueno, es también Nueva Zelanda, Pero, ¿no? Es un pero también es país cierto que también es cierto que tiene detrás un país que tampoco es, o sea, no son 300 millones como Estados Unidos, ¿no? O sea, y es una población que de por sí tiene ciertos valores familiares y ecológicos que son parte de su vida también. Yo viví ahí hace 25 años y te puedo asegurar de que ellos tienen una conciencia del afuera que es diferente a la nuestra. Nosotros vemos todo como escenografía, el afuera. Y ellos lo sí, viven a ese afuera de otro lugar. Yo creo que eso, por lo menos, mi mirada es esa. y lo viven y lo defienden. O sea, lo viven y lo defienden porque hay mucha gente que vive de su medio ambiente. O sea, mucha gente. Si vos te vas a la Patagonia, es una especie o de mini Nueva Zelanda, pero sin embargo eso no está pasando. Por eso es que hay gente que, pero yo no sé si sería, pero esto no sé si es un tema, me está quedando 17% de batería, así que o voy a cambiar o ya te voy Dale, a cortar. dale. No, no, lo cerramos, lo cerramos. El tema, Decime. no sé si vos lo percibiste en Nueva Zelanda, pero el nivel de la forma en la que se vivía el consumismo de esa gente es distinto también al que se vive en otro lado. O sea, esa cosa la gente no vivía con un lujo muy grande, vivía con comodidad, pero no es ese lujo. Y me parece que eso tiene mucho el espíritu, yo no sé si es el espíritu británico, pero esa cosa de no es el lujo, es más, es la cosa más, es distinto. Entonces, por eso Sí, ellos sí, defienden más el una medio cosa que me ambiente. acuerdo. Sí, no, dale, decile. Sí, sí, por eso defienden el medio ambiente, porque ellos le dan importancia al jardincito, a lo que esté prolijito, a lo que esté limpito, al animal. Sí. Después si tienen mucha ropa en el ropero, eso no sé si les importa tanto. ¿Entendés? Pero incluso la cultura de lo descalzo, que es algo que también tiene Australia, entiendo yo, pero la cultura del descalzo y la cultura de vivir el afuera como una cosa muy, muy real. Yo me acuerdo que los sábados no había otra cosa que no sea deportes en la tele, año 95, ¿eh? Porque el objetivo era salgan y hagan deporte, o sea, no te quedes en tu casa viendo una película. Después sí estaba el cable, por decirte, ¿no? Pero la tele pública te decía, hoy es un día de hacer deportes en familia, salí con tu familia, hacer deportes y si te quedabas en casa tenías que mirar deportes, porque no había, o sea, ciertas cosas que vos decís conectan con quiénes son ellos, porque si no sería una imposición totalitaria, pero en el fondo es parte de su cultura, ¿no? Sí, por eso me parece que es importante que Jacinta haya hecho esto ahora, porque la sociedad de Nueva Zelanda va cambiando. En Australia ahora, por ejemplo, es distinta, es mucho más consumista, es mucha cosa el hecho de que hay que entretener a la gente, que hay que abrirlo hasta más tarde. Entonces es importante que lo haga ahora y que ya acostumbre al nuevo movimiento y la nueva gente para el futuro. No sé,
no sé, a mí lo único que me da ella, más allá de sus medidas económicas, es esa frescura y esa tranquilidad, ese convencimiento, eso de decir, bueno, lo vamos a hacer y punto, y lo hacemos. Y con un estilo completamente distinto, me parece que Angela Merkel es parecida. Un estilo completamente, pero también son tranquilas, están tranquilas con ellas mismas, con su conciencia, con su look, con todo. Me parece como que están muy plantadas en lo que ellas son y no tienen miedo de que nadie les señale algo o que estén ocultando algo. Sí. Eso es la dignidad. Es eso, esa es la dignidad más grande que uno puede tener. Es estar parado, contento con vos mismo. Contento, no sé si la palabra es contento, pero estar tranquilo con vos mismo y decir, bueno, sí, en paz con vos mismo. Y si si te equivocado, lo discutimos, pero voy a entender. Pero es eso. Y me parece que eso es el ejemplo de dignidad. Son personas que están preparadas para el cargo que ocupan, el cargo no les queda grande, y eso no significa que no tengan valencias. Eso no significa eso. No significa que sepan todo, que sean geniales en todo lo que hacen y dicen. Y lo genial de eso es que la gente te respeta. Y los que están en contra tuyo también te respetan. Pues no te van a ir a meter el dedito en cualquier lado. No, te respetan porque saben que no te pueden bajar así nomás. No te pueden bajar ni con plata, ni con cosas. Entonces, es como, son bastante, es mucho poder el que te da la dignidad y la inteligencia. Casi sin hacer nada, decíamos, trabajando haciendo las cosas bien. Es muy difícil plantarte y faltar el respeto y querer sobornar a alguien que tiene la dignidad y que tiene la capacidad para decirte no. Es muy grande. Yo eso es lo que veo en ella, más allá de que esté o no a favor de sus medidas. Pero lo veo y bueno, sí, me encanta. Y bueno, pero también bueno, son distintas fuerzas políticas, no lo sé, pero sí, me gustan. No sé qué más decir. Pato, te agradezco muchísimo esta charla. Este ciclo de entrevistas de voces surge con la idea de que esta charla que hubiésemos tenido igual nosotros, conversando, de que otros la puedan escuchar también y les ayude a pensar y a pensarse y a quizás tener un poco de regeneración de conciencia respecto a algunas cosas. A todos nos cuesta, todos tenemos una ambivalencia respecto de las cosas, todos vivimos un poco acá y un poco allá, ¿viste? Nadie puede tirar la primera piedra en muchos sentidos, pero me parece que crear círculos donde hay gente que te apoya, que te hace sentir como que hay más y que hay más gente como vos y que tiene sentido pensar así, me parece que es un servicio ya muy bueno que podemos dar desde la humildad de la ambivalencia, no desde la holgura de decir ya estamos, ¿viste?, superados en todo sentido, sino de decir, mirá, somos personas que tenemos nuestras contradicciones, pero estamos en esta búsqueda. Exacto. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta charla.